Bien, el marxismo cultural, como teoría, ¿no? Como teoría que es, evidentemente necesita de la aplicación, ¿no? Necesita de unas herramientas a través. Claro, aquí hay un concepto que es muy importante y es el concepto de Gramsci, del concepto de hegemonía cultural, ¿no? Cuando digamos que se está gestando, ¿no?, ideológicamente el marxismo cultural, hay un ideólogo muy importante que es el fundador del Partido Comunista Italiano, que es Antonio Gramsci, que él, digamos, en sus obras, mmm, crea una especie de conceptos y tiene sus teorías sobre cómo hacer la revolución, ¿no? Y aquí es muy importante hablar de la historia del marxismo cultural, porque cuando se hace la revolución comunista en Rusia, evidentemente es un triunfo, ¿no? Curiosamente, hay motivos que normalmente no son explicados por los cuales triunfa esta revolución comunista en Rusia. Por ejemplo, el tema del nihilismo, ¿no? Por allá del siglo XIX, a mediados, el nihilismo apareció en Rusia, ¿no? Tuvo un importante calado, especialmente entre la gente joven, ¿no? El término de nihilismo apareció por primera vez en una carta de Fichte, del filósofo, a un amigo suyo, por allá en 1799, pero es realmente aquí cuando empieza a aplicarse en Rusia, ¿no? Pero tenemos que tener muy importante una cosa, y es que mientras empezaba a gestarse el nihilismo en Rusia, por allá a mediados del siglo XIX, ¿qué había en Europa? En Europa teníamos el romanticismo, ¿no? Esa idea romántica que exaltaba los valores tradicionales de la nación, y realmente aquí tenemos una gran diferencia respecto a Rusia con el resto de las naciones europeas. Y realmente la aplicación del nihilismo y su auge en el siglo XIX toma un papel determinante para lo que será después la victoria de una revolución comunista en Rusia, ¿vale? Después, cuando se intenta hacer lo mismo en Europa, los comunistas se dan cuenta de que se están encontrando con los mismos problemas en todos los países de Europa. Y estos problemas están intrínsecamente relacionados con los valores tradicionales de la nación, así como la familia, la tradición, la religión. Entonces, ellos se dan cuenta de que deben cambiar de estrategia. Y es aquí cuando entra en acción el intelectual que he mencionado antes, que es Antonio Gramsci. Después de Gramsci vendrán los ideólogos de la Escuela de Frankfurt. Y aquí es cuando viene el quién. La Escuela de Frankfurt fue fundada por la financiación de un multimillonario argentino de origen judío que se llamaba Felix Weil, y gracias a su financiación se pudo crear esta Escuela de Frankfurt. Al igual que, por ejemplo, Marx fue financiado por Lionel Rothschild, de la casa Rothschild, ¿verdad? Entonces, y no es ninguna teoría de la conspiración, por supuesto, digamos, los dos cheques que le dio Lionel Rothschild a Marx se pueden ver en el Museo Británico de Londres, es decir, no son teorías conspiranoicas de ningún tipo de página web ni nada, esto puede ir cualquiera y lo puede ver en el Museo Británico de Londres, ahí están los dos cheques, ¿no? Entonces vemos una cosa curiosa, y es que siempre detrás del desarrollo del intelectualismo marxista siempre hay una financiación, normalmente de gente de gran capacidad económica, y en este caso tanto Felix Weil como Lionel Rothschild de origen judío, ¿verdad? Entonces, siguiendo el hilo de lo que llevaba contando antes, cuando se intenta hacer aquí lo mismo en Europa, se encuentran con esa barrera, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué en Europa ese nihilismo a palo seco no entra tan fácil como en Rusia, ¿no? Porque aquí la civilización europea lo rechaza. evidentemente, porque la civilización europea tiene unas raíces, tiene una serie de valores que están mucho más arraigados en la población. La situación que estaba pasando Rusia en el siglo XIX quizá era bastante más trágica para la población, y eso hizo que el nihilismo pudiera tener un gran calado en Rusia, ¿no? Y siguiendo el tema anterior, es muy importante tener en cuenta esto, puesto que en este punto es cuando realmente nace el marxismo cultural, cuando viene a la Escuela de Frankfurt y hace, digamos, suyas algunas de las teorías de Gramsci, ¿no? Muchos de los intelectuales de la Escuela de Frankfurt, podríamos decir Marx Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse, toda esta gente llegará y producirá unas teorías que después cristalizan, digamos, en un concepto que sería la llamada teoría crítica de la sociedad. La teoría crítica de la sociedad es este concepto, lo que pretende es, evidentemente, tener una visión crítica sobre los valores tradicionales de Occidente, básicamente con el último objetivo de destruirlos, porque recordemos que estos habían sido la principal barrera para la aplicación de una revolución comunista en Europa, y antes lo intentaron. Tuvieron un periodo de gobierno muy breve en Hungría,
La revolución espartaquista se llevó a cabo en Alemania, fracasada, dirección de la polaca, que era de origen judío y comunista, Rosa Luxemburgo, y inclusive se llegó a crear la República Soviética de Baviera, por la dirección de Kurt Kirchner, también judío, ¿no? Entonces, pero todo esto fracasa. Y es aquí cuando nace realmente el marxismo cultural, porque los intelectuales comunistas se preguntan, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, ellos se dan cuenta de que Marx había estado equivocado en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en que el proletariado sería el principal sujeto revolucionario de la revolución comunista, cuando nunca ha sido así. Rusia, cuando triunfa la revolución comunista, era un país agrario principalmente. Y los principales lugares en los cuales ha triunfado una revolución comunista nunca han sido países altamente industrializados. Es curioso, ¿no?